¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, operación de recentralización a gran escala. Eso es lo que piensa Artur Mas que está pasando en España. Lo ha dicho esta tarde en el Parlamento catalán en el inicio de una semana que, si se cumple, la hoja de ruta diseñada por la Generalitat concluirá el próximo viernes con la aprobación de la ley de consultas y la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. Mas también ha dicho que si finalmente esa consulta no se celebra, lo que toca son elecciones anticipadas. Y habló también de la oportunidad que tiene Espanya delante. S'ha de votar el 9 de novembre i amb plenes garanties democràtiques. És bo per Catalunya, també és bo per Espanya. Significaria que Espanya enterra definitivament la vella Espanya per redescobrir-se tal com és realment, plurinacional. La situación de Cataluña sigue lógicamente sobrevolando la actualidad, aunque hoy ha sido también un día de despedidas. 4 días después de la muerte de Emilio Botín, hoy se enterraba a Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, 2 referentes que se han ido en menos de una semana, en lo que parece el broche trágico a un relevo generacional que ha afectado ya a otras instituciones, como la propia Jefatura del Estado. Carlos Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Buenas noches. Alto comisionado de Gobierno para la marca España. Decíamos, la semana pasada fallecía Emilio Botín, ayer lo hacía Isidoro Álvarez. En estas horas son 2 ejemplos claros de la marca España. ¿Qué han aportado tanto Botín como Isidoro Álvarez? Bueno, pues han aportado mucho a España, ¿no? Lo primero que han aportado yo creo que es el triunfo del trabajo. Son 2 trabajadores natos, 2 personas que han trabajado desde muy jóvenes en negocios que habían empezado sus familiares, en un caso su tío, en otro su padre, y que a base de tesón, de esfuerzo y de trabajo los han hecho mucho más grandes, creando riqueza para el país, creando puestos de trabajo, creando prestigio internacional para España. Son 2 personas que merecen, a mi juicio, todo el respeto y el agradecimiento de cualquier español bien nacido. Yo no sé si tenía relación personal con alguno de ellos. En el caso de Emilio Botín fue muy repentino y sorprendente, ¿no? A los 2 los he conocido desde hace 40 años y les he visto su evolución. Y efectivamente Emilio Botín era una persona que se cuidaba, que tenía una salud muy buena y que ha sido una sorpresa. Bueno, enseguida vamos a hablar de la marca España, del trabajo que ocupa a nuestro invitado de esta noche en los últimos tiempos, pero vamos a saber también qué ha dicho hoy la reina Leticia. Tenía un encuentro con periodistas, se trataba de entregar un premio, el premio Luis Carandel, y ahí ha tenido la ocasión de reivindicar la parte más noble del oficio que ejerció hasta que se casó con Felipe de Borbón. Marina Chiavegato, ¿qué ha dicho la reina? Pues Fernanda, recordemos que era la primera vez que Leticia Ortiz acudía a un acto en solitario como reina, después de bromear sobre la fiesta de cumpleaños que le había organizado el Senado. La reina, que hoy cumple 42 años, elogió a los reporteros valientes, los que se plantan y que protegen su independencia. A todos los periodistas valientes que dicen que no, a los que se plantan, a esos redactores que no van solo por ir, a los que mantienen su independencia, a esos periodistas que protegen el oficio y que lo miman con seriedad, con rigor y con verdad. Tendremos también, Fernanda, la oportunidad de recordar que Ortiz es periodista de profesión y que trabajó en Televisión Española entre los años 2000 y 2003, Fernando. Bueno, pues reivindicando la parte más noble de ese oficio que, como decía, se ejerció hasta que se casó con Felipe de Borbón. Nos acompaña también Manu Lago, muy buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado de la mesa, Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. María Buenas Bastida, noches. muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches Buenas también. noches. Bueno, decíamos, Carlos Espinosa de los Monteros, que la muerte de Botín y de Álvarez parece que consuma de una forma abrupta un relevo generacional que ya ha tenido lugar en otras empresas y en otras instituciones. Apuntaba yo el caso de la Jefatura del Estado. ¿Qué virtudes le ve a esta nueva generación que parece que toma las riendas del país? Bueno, la nueva generación, pues como toda nueva generación, pues trae nuevas ideas, trae nuevos conocimientos, trae experiencia. Si además han estado en la empresa o en la organización que sea durante un cierto tiempo, pues están identificados con su cultura y entonces pues aportan esa mezcla de conservar lo tradicional y aportar nuevas ideas. Yo creo que todos los relevos generacionales son buenos. Hay quien habla o quien echa de menos determinadas calidades intelectuales o políticas del pasado, de la transición, por ejemplo. Se habla mucho en estas ocasiones, en estos tiempos, de las generaciones de políticos. Hay
hay quien echa de menos bueno, pues otro tipo de temperamento. Yo no sé si usted cree que Hombre, es así. lo que se echa de menos, y yo viví la transición siendo joven, pero yo tengo 70 años, es decir, que en el año de la transición tenía 31 años, pues yo lo que echo de menos es ese deseo de construir, ¿no? Yo creo que lo que ahora tenemos es demasiado deseo de destruir. Hay más gente pensando en cómo atacar al contrario, en cómo destruir lo que se ha hecho, que en construir. En aquellos años del 75, 76, 77, pues había un deseo de todo el país de construir una democracia, de construir un nuevo régimen de gobierno para España, y eso pues tenía mucho más de positivo que lo que hay ahora en muchos ámbitos de la sociedad, que es un revisionismo y una destrucción y un antisistema y muchas cosas de este tipo. ¿Pero está preocupado por esa deriva? Yo estoy un poco preocupado, sí, porque uno ve las cosas que se pueden conseguir cuando se trabaja conjuntamente y todo el esfuerzo y todo lo que se pierde cuando nos metemos en disputas internas, ¿no? Entonces, me parece que España, que tiene que aspirar a ser un país cada vez más eficiente, lo sería si estuviéramos todos o una mayoría remando en el mismo sentido. Bueno, puede que haya quien piense que esto de las marcas es una frivolidad, puede haber quien piense que esto de la marca es algo bueno para pasar un buen rato. ¿Cuánto puede aportar a la economía y al bienestar de un país tener una marca país buena y saneada? Pues muchísimo, hay cuantificaciones de todo tipo, pero piénsese que un país que tiene una buena marca es un país que resulta atractivo para conocerlo, es decir, para visitarlo como turista, como estudiante, como profesional, para trabajar, para retirarse. Todo eso es riqueza que entra en el país. Y también un país que tiene buena marca, pues un país al cual se le presta el dinero, la famosa prima de riesgo, se le presta más barato que a un país que tiene mala imagen. Y es un país que resulta atractivo para adquirir sus productos. ¿Por qué pagamos más por una lavadora alemana que por una lavadora húngara, aunque sean casi iguales? Pues porque detrás hay un prestigio asociado al país que permite que la gente confíe en ese país y en los productos de ese país más que en otro. ¿Cuándo entró en barrena la marca país, la marca España, y quién tuvo la culpa? Pues la marca España, aunque cueste trabajo admitirlo para mucha gente, no ha entrado en barrena nunca. España es un país que tiene una buena imagen, es un país que cae simpático inicialmente. Perdió algo pues, con el comienzo de la crisis y su momento más bajo pues, fue 2012. Pero desde el 2009 pues estaba perdiendo algo. Pero entrar en barrena no, porque España, como digo, tiene tal cantidad de activos que aún haciendo las cosas mal y proyectando una mala imagen tiene relativamente poca importancia en el exterior. Cuando entró en barrena, o donde entró en barrena, fue dentro de España. Es decir, la pérdida de confianza de los españoles en su propio país. Esa ha sido mucho más grave que fuera. La imagen que tiene España fuera es considerablemente mejor a la imagen que tienen los propios españoles de su país. Decía que fuera se nos ve como un país simpático, creo que fue la palabra que inicialmente, empleó, sí, agradable, sí. con un cosa estilo... que no ocurre con todos los países, ¿eh? Sí, pero a cambio hay cosas malas que tienen que ver con nuestra forma de comportarnos en el mundo, que somos poco serios, supongo, sí, que no somos puntuales, sí, que no cumplimos lo pactado y que somos poco rigurosos. ¿Sigue Bien. siendo así? Bueno, se habla de que España, como otros países, tiene unos valores cálidos y unos valores fríos, ¿no? Los valores cálidos, que es donde estamos fuertes, pues hacen referencia a nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida, lo agradable que es vivir en el país, el clima, en todo eso estamos fuertes. Los valores fríos son los que hacen referencia al rigor, a la seriedad, al cumplimiento de la palabra dada, a la puntualidad, la limpieza, y ahí, pues como país del sur que somos, pues ya arrancamos de una posición. Los del norte nos miran en todo eso con cierto recelo, y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo por ir mejorando y situándonos al mismo nivel que los valores cálidos. Bueno, asumió esta responsabilidad en julio del año 2012. Sí. En este tiempo, ¿qué es lo más agradable que le han dicho de España y lo más desagradable? Lo más agradable, pues me lo dicen fuera, me lo dicen los inversores, y para mí pues ha sido una enorme satisfacción de pasar de verme con inversores, con banqueros, con periodistas, con creadores de opinión que decían España nada, semáforo rojo, a pasar al ámbar, bueno, España veremos, y ahora pues un semáforo claramente verde, ¿no? Que España es un país interesante y se traduce pues en el capital que viene aquí, en los artículos que se publican, etc. Lo más desagradable, pues probablemente
ha sido que me dijeron que no había dinero para promover la marca España, ¿no? Bueno, creo que eso de no hay dinero es algo que es muy común. Probablemente es lo que más me duele, porque si tuviéramos un poco de dinero, pues podríamos hacer bastantes más cosas. Si tuviera mucho dinero, ¿qué haría? Hombre, yo hubiera hecho una campaña en el exterior, una campaña diciendo algo así como, la teníamos pensada como en inglés, Spain is back, ¿no? Spain is back, es decir, España está volviendo o ha vuelto, ¿no? Y eso nos hubiera ayudado un poquito. Y haría más cosas, traería más gente a conocernos mejor, periodistas, columnistas del extranjero que muchas veces actúan con estereotipos, porque todo el que viene a España mejora su opinión sobre España. Esto es una característica desde hace muchísimos años, es decir, no hay mejores defensores de España que los que nos visitan. En cambio, los que no nos visitan, los que no tienen ocasión de conocer la enorme transformación que ha tenido este país en los últimos 30 años, las carreteras, los aeropuertos, las estaciones del AVE, el propio comercio en las ciudades, las calles peatonales, es que la transformación de España ha sido gigantesca. ¿Recuerda algún artículo especialmente doloroso? Yo estaba recordando aquella portada de Spain con el Pain cayendo. Sí, hubo ahí en ese una especie de bola de nieve, ¿no? En ese segundo y tercer trimestre de 2012, pues hubo una serie de artículos que incidían un poco en lo mismo, es decir, los viejos estereotipos españoles puestos en negativo, ¿no? El toro que está cayéndose, que echa sangre, la denominación de pigs, quitar a Spain la letra S y decir pain, dolor, ¿no? Todo eso pues fue una escenografía que tuvimos ahí en ese momento que se temía el rescate, teníamos premios Nobel como Rubini o como Stiglitz diciendo que España no podría salir sin rescate. Todo aquello pues fueron momentos bastante difíciles, yo creo que injustos y precipitados, pero que afortunadamente a eso se le ha dado la vuelta gracias al esfuerzo y los sacrificios de todos los españoles. ¿Esto es así o es lo que conviene decir ahora? No, eso es clarísimamente así. Yo no soy político, no lo he sido nunca. Pero bueno, pero lo ha nombrado el Partido Popular, ¿no? Me ha nombrado el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros. Pero que es un cargo de confianza, quiero decir, que espero que sí, alguna identificación programática supongo que tienen, ¿no? Sí, ideológica sí. O sea, yo soy una persona pues, que he estado en el mundo empresarial casi toda la vida, soy economista del Estado y tengo esa vertiente pública, pero he defendido siempre pues, ideas liberales, ideas de rigor, ideas de que hay que limitar el gasto público, ideas de que hay que darle al sector privado todo el protagonismo y el Estado retirarse en la medida de lo posible de lo que no son sus actividades propias. Tengo esa ideología que en teoría pues, está más próxima del Partido Popular que de otro partido. ¿Cómo se vende la marca España en un país en el que hay un porcentaje de españoles que no quieren ser españoles? Bueno, yo creo que ese porcentaje está ahora un poco hinchado, ¿no? No creo que haya mucha gente que no quiera ser español, la verdad. Hay un porcentaje, tiene usted razón, en dos regiones de España, y en esas regiones pues realmente no se puede vender la marca España mientras haya este grado de efervescencia nacionalista, ¿no? Pero nosotros vendemos marca España fuera, es decir, nosotros lo que queremos es que la imagen de España en el exterior sea buena, y aunque algunas veces algunos de estos movimientos o grupos nacionalistas pues hacen cosas contra la marca España fuera, pues su peso y su grado de influencia es muy pequeño. Hablaba de dos territorios, supongo que se refiere a Cataluña y a Euskadi, pero ya le digo que aquí en Galicia menor porcentaje, pero también hay un porcentaje de gallegos... Y en Madrid también. Hay porcentaje de gallegos que no quieren ser españoles. En Madrid también hay gente que no quiere ser ni españoles ni pero nada. ¿qué le diría a un nacionalista gallego que no se siente español para pues convencerlo yo le diría de lo que contrario? España es uno de los países más importantes que hay en el mundo, gracias a la contribución de los gallegos, de los vascos, de los extremeños, de los catalanes. Y entre todos, a lo largo de los siglos y con muchos sacrificios y muchos esfuerzos, hemos hecho un país maravilloso. Y entonces el que no quiera sentirse español, pues es una persona que tiene algún problema, como dicen en Barcelona, probablemente tiene que hacérselo ver. ¿Le hablan fuera de Cataluña? ¿Que se hablan? Si le hablan a usted, le preguntan por lo que está pasando en España. Pues yo me imagino que mucho menos de lo que quisieran los nacionalistas, ¿no?
en el fondo todo el mundo piensa pues, que no va a pasar nada al final. No saben cómo se llega a que no pase nada. También les pasa a muchos españoles que tienen la seguridad o la confianza muy profunda de que al final no pasará nada. Pero el camino de cómo se llega desde donde estamos ahora hasta ese estado final en el que las cosas se normalicen, pues es una de las grandes incógnitas. ¿Y usted qué piensa? ¿Que va a pasar algo o que no va a pasar No, nada? yo pienso que no va a pasar. Hombre, ha pasado ya. Es decir, ha pasado que se ha producido un enfrentamiento, que eso es muy malo, que esa herida va a durar y todo eso, pero hablando de independencia o de secesión, yo afirmo rotundamente fuera de España y dentro, y a mi mujer y a mis hijos, si les interesa mi opinión, pues yo le digo que no va a pasar nada. Hablaba de sus hijos, a la gente joven, Pero- ¿qué hay que decirles? Porque el panorama para la gente que tiene menos de 30 años no es muy... Sí, pues realmente es un panorama difícil y especialmente para gente que ha estudiado y que se ha formado con ilusión y con sacrificio de sus padres y luego no encuentran trabajo. Pero todo aquello, pues de alguna manera se va solucionando poquito a poco y se acabará solucionando. Y hay gente pues que impaciente, que hace muy bien y se marcha afuera. Y eso es una alternativa que no hay que despreciar y que yo, mis hijos, pues de los 5 que tengo, 3 se han ido fuera y ahora tengo 2 fuera, ¿no? Y eso pues a mí me parece que enriquece a la gente y que como país, aunque haya gente que dice que nos descapitalizamos, yo creo que no, porque la gran mayoría de los españoles acaba volviendo a España y si han tenido una experiencia y han podido trabajar fuera y perfeccionar sus conocimientos, pues eso es un enriquecimiento para España, ¿no? Bueno, enseguida voy a escuchar a mis compañeros de mesa, pero quería hacer una última pregunta. Han elaborado una lista de 100 españoles que viven fuera de España y que representan un ejemplo de éxito. ¿Qué biografía la ha impactado más? Pues esto fue una iniciativa que queríamos reconocer a todos estos españoles que han salido de esta comunidad autónoma, muchos hay en esa lista, pues que salieron con una mano delante y otra detrás en muchos de los casos y que en el terreno de la cooperación o en el terreno de los negocios o en el terreno educativo pues han prosperado. Quizá el que más me impresionó y más interesante me pareció pues era un jesuita, un gallego, precisamente de apellido Díaz Rábago, familiar de la condesa, que tenía 97 años, que vino a recoger el galardón, de los cuales había pasado más de 70 en la China, en Asia, ¿no? Y entonces le pregunté, y como le digo, yo acabo de cumplir 70, le pregunté cuáles eran los años mejores que había vivido en los 97, y me dijo, a partir de los 70. Entonces me dio mucha moral. Se vino arriba usted. Yo me vine arriba, me vine arriba por completo. Me dio mucha moral de que lo mejor está por venir, ¿no? Ha sido vicepresidente de Inditex también, sigue vinculado de a la compañía en estos momentos y también le quiero preguntar, fuera le preguntan mucho por Inditex, porque es una empresa muy llamativa y un ejemplo de éxito también. Es una empresa extraordinaria. Yo soy un gigantesco admirador de Amancio Ortega y soy un admirador de toda la gente que trabaja en Inditex, porque yo tengo una trayectoria empresarial bastante larga, he trabajado en empresas españolas, multinacionales, y el grupo de gente que trabaja en Inditex, los 200 principales, pero luego los encargados de tiendas y demás, pues de lo mejor que he visto en mi vida, ¿no? El grado de motivación, el amor a la compañía, todos esos valores que han permitido llegar a Inditex donde es. Inditex es una empresa admirada por todas partes y que españolea pues como ninguna, ¿no? Se reciben muchas postales de gente que aparece en Vancouver o en Australia y se hace una foto, al ver Inditex se hace una foto y la mandan, ¿no? Es una empresa que despierta el orgullo de los demás españoles y el reconocimiento a lo que se ha hecho, y es un magnífico embajador de España. Y usted que ha estado ahí dentro y que sigue vinculado a la compañía, ¿cuál es el secreto? El secreto yo creo que es, bueno, por una parte el creador, ¿no? Eso es incuestionable, es decir, hace falta una persona como esta para montar eso. Y el ejemplo que ha dado siempre, que sirve de estímulo a los demás. Pero luego el secreto yo creo que es un cierto inconformismo. Yo veo que ahí la gente no se conforma con las cosas que está haciendo y cómo las está haciendo, sino que está permanentemente buscando cómo se mejora un poquito. No hacer una gran revolución, pero ver si hago esto un poquito mejor. Y ese espíritu es el que
permite el progreso y el desarrollo de las empresas y de los países. Roberto. Bueno, muchas gracias. La verdad es que da gusto escucharle. Esto, más allá de acuerdos o desacuerdos, da gusto escuchar a alguien que se expresa con claridad. Esto en un mundo en el que la claridad brilla por su ausencia. No, yo quería preguntarle una cosa. Ayer leía en las páginas económicas de este diario edita el domingo un especial de economía magnífico, muy interesante, y había un artículo sobre la City londinense, esto en donde se llegaba a valorar, esto según algunos estudios, la aportación que supone para la economía inglesa el hecho de que la City londinense concentre una buena parte de los servicios financieros de la Unión Europea en torno a los 70.000 millones de euros, entre los 45.000 y los 70.000 millones de euros. No, hablando de la posibilidad de que Inglaterra llegase a salir, el Reino Unido llegase a salir de la Unión y lo que esto podría significar para la economía inglesa, ¿no? La pérdida de los servicios financieros. Y se atribuía eso en gran medida al hecho de que la lengua inglesa es un elemento fundamental, que los negocios se hacen en inglés y, lógicamente, el hecho de que el idioma sea un valor añadido muy importante, ¿no? Yo quería preguntarle justamente sobre eso, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos, en Galicia en concreto, una lengua autóctona que nos comunica con dos países, con Portugal, como usted sabe perfectamente bien, y con Brasil, y además, en el caso de España, una lengua común, el castellano, que tiene una proyección internacional extraordinaria porque es un continente entero habla en castellano, una buena parte de Estados Unidos habla en castellano, etcétera, ¿no? Y yo quería preguntarle ¿cómo valora usted en el tema de qué importancia tiene en el conjunto de la marca España la lengua? Pues el factor lingüístico. Sí, tiene una importancia grandísima, ¿no? Además, los españoles muchas veces lo desconocemos y no nos damos cuenta de hasta qué punto una lengua sirve para unir, no para separar, y cómo el español es la segunda lengua del mundo, cómo es la segunda lengua que más se aprende, cómo en Estados Unidos ya hay 56 millones de hispanoparlantes, cómo España es el cuarto país en el número de personas que hablan español, porque México es el número 1, Brasil, Estados Unidos es el segundo y Colombia ya nos ha pasado, es decir, hay más gente en otros países que hablan español que en España. Y somos ya el segundo idioma en Internet. Y además vamos a un mundo, la discusión es si es un mundo bilingüista o trilingüista, ¿no? Pero con el chino. Con el chino, por la dificultad del chino, ¿no? La dificultad de aprender. Pero que vamos a un mundo de español e inglés casi obligatorios, como antes era obligatorio saber leer y escribir, pues eso es una realidad. Y entonces el español sirve mucho para que España juegue un papel de mediación entre un continente que habla español y otros continentes, básicamente el europeo y el asiático, que quieren hacer negocios y relaciones. A medida que las economías de Iberoamérica han ido mejorando, pues aparece un número de compañías cada vez más importante que utilizan España como base, que son las que llamamos las multilatinas, frente a las multinacionales, ¿no? Y tenemos ya pues muchas empresas que su sede europea para sus negocios en Europa pues las montan en España. Y tenemos un número creciente de intercambio con todos estos países. Y todo eso es gracias al idioma común. Es decir, lo que hace atractivo a un mexicano, a un colombiano, a un venezolano, utilizar a España como tránsito, como vehículo, es el idioma que tenemos en común. Entonces, el idioma resulta importantísimo y es un vínculo, como digo, de unión de una gran importancia, ¿no? Manuel Lago. Sí, dúas preguntas. O sea, a primeira é que é evidente que a marca é moi importante nun negocio, non? Pero a marca ten que responder á realidade dese negocio. Sin duda. Nese sentido, digamos, a primeira pregunta e reflexión é que realmente agora mesmo defender a marca España con a imaxen que a mí é o que me preguntan cando vou fora, eu son dun sindicato, como é posible que un país viva con 25% de desempregados, ou a imaxen de corrupción que agora dá o país, a imaxen de problemas de articulación, o problema tamén que tivemos de desequilibrio das contas exteriores, de falta de competitividade externa do país. Como é posible conciliar unha campaña de imaxe ca realidade destos problemas profundos? E logo, teño interés non é do tema da marca, pero teño moito interés en facerlle esta pregunta. Eu creo que non só en España, os cidadãos europeos están desconcertados, que teñen un enorme medo
diante do seu futuro. E iso explica que onte en Alemania os euroescépticos chegarán ao 11% do electorado en dous landers, non? E vayan a ser unha forza parlamentaria determinante da maioría despazando os históricos liberais. As sondaxes en Francia dicen que Le Pen, unha forza que se move entre o populismo de extrema dereita e o neofascismo, pode ser a primeira forza política nunhas eleccións francesas. En Gran Bretaña está pasando o que está sucedendo. En Italia hai un problema enorme de articulación con... Aí non hai un problema que por parte, digamos, das élites dirixentes, dos grandes empresarios, merece reflexión. Quero decir, antes, nos vellos tempos, nas 3 décadas doradas do capitalismo, como a xente melloraba o seu nivel de vida, os fillos, os hijos vivían mellor que os seus pais, pois había un proceso social que permitía unha estabilidade, non? Agora, o que se decía, non, de que os fillos dos rapaces teñen que emigrar fora, que non teñen emprego, que un emprego de 1.000 euros, pois hai unha, en fin, a panacea. Todo eso, na miña opinión, é o que está no núcleo, no fondo, a razón última de todo ese desacogo. Eso non implicaría un novo modelo de capitalismo, volver ao vello modelo de capitalismo. Bueno, la segunda pregunta da para un tratado o casi para una enciclopedia. Contesto muy rápidamente a la primera y luego le diré lo que yo pienso sobre la segunda, que no soy un experto, ¿no? Sobre la primera, lo que dice usted, que cómo se compagina la realidad, que es negativa en muchos aspectos, con el deseo de proyectar una imagen exterior. Yo le digo que la realidad no es tan negativa. Es decir, España es un país que ocupa más o menos el puesto 15 en el mundo. Vamos inmediatamente después de las potencias. Cualquier país del 15 al 200, que son 185, envidia realmente lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que aquí, lógicamente, pues queremos tener las cosas mejor. Esa imagen hacia afuera de la corrupción, por ejemplo. La corrupción es un tema que desgraciadamente está muy extendido en el mundo. No hay muchos artículos en la prensa extranjera, nosotros seguimos todo lo que se publica todos los días en los 20 o 25 medios principales, no hay mucho referente a la corrupción. Hubo algo alrededor del caso Nos y todo eso por las otras connotaciones que tenía. Y no tenemos un nivel de corrupción que es elevado, pero no tenemos un nivel de corrupción superior a otros países. Lo que sí tenemos es un sistema judicial de una enorme lentitud en la resolución de los temas, con lo cual los temas de corrupción los tenemos permanentemente con nosotros. Entonces hay temas de corrupción que llevamos 5 años hablando de él y no se ha empezado el juicio. En otros países, y el caso Madoff es un ejemplo que se puede poner, se descubre un caso de corrupción, se le juzga y al año está liquidado las oficinas de Madoff, indemnizado con lo que quedara y demás. Nosotros nos alargamos excesivamente porque nos hemos convertido en un Estado muy garantista. Después de venir de un régimen no democrático, pues nos preocupamos en defender y le damos muchas oportunidades a la gente para que recurra y alargue los procesos de manera interminable. No somos un país más corrupto que Alemania. Fíjese lo que le digo, no somos un país más corrupto que Alemania, con estadística. Pero en Alemania también despachan los temas deprisa. Entonces, tenemos problemas sin duda y tenemos un nivel de desempleo que sorprende y que preocupa mucho. Pero al final, el que no haya una convulsión social en España con un 25% de desempleo tiene bastante que ver con uno de los valores más fuertes que tenemos, que es el de la solidaridad. Hay muchas familias que viven con la pensión de la abuela, con una chapuza que hace el hijo y con el desempleo de otro, ¿no? Y esa estructura tan importante que es la familia, afortunadamente en España, permite solucionar muchos de los problemas que si no tendrían unas salidas peores. En cuanto a lo de Europa, el problema del descontento generalizado, la aparición de todos estos movimientos que quieren de alguna manera acabar con un sistema que lo asocian a los problemas, pues es un problema de transformación de la sociedad que ha perdido un cierto espíritu y un cierto liderazgo. Hace 10 años teníamos unas metas en Europa, que era unificar el tema de Maastricht, el suprimir las barreras. Todo eso que hoy lo damos por dado fue un esfuerzo muy grande
para ir construyendo Europa. Y ahora nos falta probablemente un liderazgo de decir, tenemos esta meta, vamos a ir a esto y vamos a hacerlo en este periodo de tiempo. Yo creo que hay una falta de liderazgo en Europa muy fuerte que da lugar a que toda la gente que estamos saliendo de una crisis, no nos podemos olvidar, de una crisis gordísima, ¿no? Antes, cuando se salía de la crisis, se acababa en una guerra mundial, ¿no? Ahora estamos saliendo de una crisis... Bueno, algunos dicen que también con una guerra de hay otra gente, naturaleza. sí, pero vamos... ¿Qué opina de Podemos? De Podemos, pues yo opino que son unos señores pues que han aprovechado el descontento, han aprovechado plataformas existentes de gente heterogénea, pero que se estaban organizando y les han vendido una moto. Y entonces pues están los afectados por las preferentes, están los de los desahucios, están no sé qué, y entonces les han ofrecido algo que carece... Según las encuestas, Yo eso no... ¿No se fía de esas encuestas que lo sitúan como tercera fuerza en estos momentos? No, la verdad es que no me lo creo, pero no me lo creo porque es que las encuestas a varios meses de la celebración de los comicios tienen un valor muy relativo y permiten el plasmar lo que son las utopías y los deseos. Y cuando llega el momento de meter la papeleta en la urna, los comportamientos son distintos. Metimos la papeleta en la urna hace bien poco y sacaron el resultado que sacaron. Exacto. 5 eurodiputados, sí, un bien. partido que se había constituido en febrero. Bien, sí, pero que puedan tener el 10% del voto en unas elecciones nacionales, pues sí, pero con el 10% pues es como los euroescépticos en Alemania, que han sacado el 11%, pues entran... ¿No le da recorrido al fenómeno? Bueno, un recorrido limitado, o sea, de un 10%. O sea, no creo que supere el 10% en ningún caso. Y además creo que cuanto más se les conozca y más se analice sus programas, pues más gente pensará que aquello pues está entre la utopía y la irresponsabilidad, ¿no? A mí no me gustaría que España se pareciera a Venezuela, por ejemplo, a la Venezuela actual, ¿no? Ernesto. Sí, una curiosidad antes de la pregunta, señor Espinosa Los Monteros. ¿Los toros también son marca España? Absolutamente. Bueno, pues es que tenía la duda, no se lo pregunto por nada, no, tenía la duda de eso porque se me había ocurrido, y el flamenco, al hablar usted antes del toro colgado y tal, se me ocurrió lo de los toros. No, hacía usted antes una reflexión que me interesaba mucho profundizar en ella respecto a la situación actual. Decía, es que hoy, me parece una reflexión muy interesante, hoy hay más gente interesada en destruir que en construir, es decir, en la transición hay más gente interesada en construir. ¿A qué achaca usted que se haya llegado a esta situación? Es decir, ¿quiénes son los responsables o qué ha ocurrido para que hoy estemos todos, digo todos, la ciudadanía también, unos contra los otros? Es decir, ¿qué entiende usted que ha pasado? Bueno, yo creo que lo que ha pasado básicamente es que llevamos 6 años de crisis, 6 años de crisis económica. Venimos de 13 años previos de crecimiento permanente. Cuando una sociedad está creciendo y está consiguiendo cada uno de sus integrantes pues una mejora en su nivel de vida, en el acceso a determinados bienes y demás, y de repente se para, y no solo se para, sino que va para atrás y eso perdura, pues aparece un grado de descontento que está muy relacionado con la falta de horizonte, porque además estas crisis lo que tienen es que son largas y no se sabe cuál es el final. Entonces eso produce más desesperanza, pues dijeran, es que va a durar 2 años o 6, pero lo sabemos ya de antemano, ¿no? Es que no sabemos y cuando parece que se sale, pues hay una recaída. Entonces yo creo que eso es la principal explicación. Después, pues no cabe duda que en la medida en que nos vamos aburguesando y al conseguir bienestar pues nos aburguesamos, perdemos ilusiones, perdemos ganas de luchar, perdemos ganas de identificarnos con metas ambiciosas, ¿no? Yo creo que la suma de todos esos elementos es lo que va haciendo que ahora pues haya, como le decía, más gente dispuesta a destruir porque no le gusta todo lo que tiene, que a construir algo porque tampoco le guían o le dicen hacia dónde hay que ir, ¿no? María, muy brevemente, y después Julio. Yo contestaré más breve. A ver, María. Bueno, buenas noches. Yo muy brevemente, pero yo me pasaría el resto de la noche haciendo preguntas. O sea, para mí esto, vamos... Y yo respondiéndole con mucho gusto. Es una oportunidad única, ¿no? Voy a intentar ser concreta. Me gustaría, tengo curiosidad por saber hasta qué punto tiene discrecionalidad en su actuación
Es decir, hasta qué punto usted en las cosas que hace, ¿no? Y, pues diseña sus estrategias y es escuchado cuando cree que las estrategias son las que tienen que ser. Por otra parte, un poco vinculado con esto, claro, usted está hablando repetidamente de cuestiones como la confianza, como la imagen, como la reputación. Estamos hablando de intangibles. Entonces, tengo curiosidad, sobre todo por una persona que viene de la empresa y que bueno, las estrategias empresariales son otras, ¿hasta qué punto se puede diseñar realmente una estrategia basada en intangibles como lo que usted maneja, ¿no? Y finalmente, y relacionada con esta intangibilidad y con algo que dijo antes, hablaba de cuándo había perdido prestigio la marca o un poco la revisión histórica y decía, pues eso, cuando los creadores de opinión, los articulistas internacionales y demás, pues dieron un poco de caña para entendernos, ¿no? Un poco no, bastante tirando a mucho, y que muchas veces era breve, María. Dijo Era algo breve. así, No sé qué parte de breve. muchas veces injusto, ¿no? Entonces a mí me venía a la cabeza, y precisamente porque hablamos de intangibles, me venía a la cabeza algo que leí en una entrevista de Darío Fo, creo que fue ayer o hoy, que decía que con la desinformación y la maledicencia se puede arruinar cualquier reputación. Entonces, eso, manejando intangibles, siendo tan complicado restaurarlos y demás, como ante un ataque, pues no sé si justo, injusto, informado o desinformado, ¿no? Se puede recuperar. Bueno, pues muy rápidamente mis respuestas. La primera, yo siempre me he creído independiente, en todos los puestos que he estado, y he pensado que tenía que hacer lo que me parecía que había que hacer, pero siempre tenía a alguien por encima, algún accionista. ¿Ahora quién tengo por encima? Pues ahora tengo por encima al presidente del Gobierno y a una cosa que se llama el Consejo de Política Exterior, que lo integran los ministerios que tienen algo que ver con la acción exterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo presento a ese Consejo de Política Exterior un plan anual de actuación, digo, vamos a hacer esto y perseguir estos objetivos. Me lo aprueban y a partir de ahí, la verdad es que salvo dinero, me dejan libertad y hacer lo que quiera. ¿Cómo medimos estos intangibles? Pues como intangibles que son, efectivamente, tenemos que tener algún método de medición para ver si vamos bien o no. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un Instituto Elcano que nos hace determinadas encuestas para ver cómo evoluciona la imagen de España en determinados países. Tenemos un sistema de seguir lo que se publica por esos 20 medios principales y ver cómo va cambiando hacia mejor o peor. Tenemos luego una herramienta que utilizamos bastante, que son los informes de los bancos de inversión. Los bancos de inversión pues recomiendan invertir o no invertir o retirarse de un país. Entonces ahí vamos viendo también cómo evolucionan. ¿Y qué hacemos con todo eso? Pues con todo eso informamos al gobierno y las cosas van así, y ahora pues preocupa mucho este tema, este otro y tal. Y procuren ustedes hacer algo, señores del Gobierno. ¿Les hace mucho caso? Pues lo justo. Lo justo y necesario. Lo justito. Lo justo o innecesario. No, necesario sería que me hicieran mucho, que me hicieran todo caso, pero hay que entender que también los políticos pues tienen sus limitaciones. Son como son. Y tienen sus calendarios, y hay sus elecciones, y hay todo eso. Pero vamos, yo no me puedo quejar. Julio Sequeiros, a ver si la palabra breve sí que llega a tus oídos. No, mira, yo quisiera hacerle más que nada un recordatorio, ¿no? Un poco, digamos, recuperando la imagen de los empresarios que se hacen a sí mismos en base a un sacrificio y una cierta humildad también, ¿no? En la forma de ver el mundo. Hay una entrevista que te vi yo a ti hace, pues debe hacer como unos 2 o 3 años, y que se la tengo recordada a mis estudiantes, yo soy profe, se la tengo recordada a mis estudiantes, qué es lo que te pasa a ti cuando llegas a Estados Unidos después de haber hecho el máster, hombre, que yo creo que da un poco la medida del personaje, ¿no? Y lo ejemplarizante que puede tener en su caso. A ver, vamos a reproducir la anécdota. Bueno, Sí. pues la anécdota es que yo había estudiado 2 carreras en España, hablaba inglés, que entonces no había mucha gente que lo hablaba, y llegué a una empresa americana y entonces me destinaron a un sitio, me mandaron a ver a la directora de personal. La directora de personal llamó a un hombre, apareció un hombre de color de este tamaño, con un mono, y me dijo, follow me, sígame, y me llevaron a descargar camiones. Y entonces yo iba así más o menos como, ¿no? Con chaqueta, corbata y tal.
claro, digo, bueno, pues nada, a descargar camiones y luego en el break para la comida, pues iré a ver a esta señora porque indudablemente se ha equivocado. Hubo un error se ha aquí. equivocado de sitio, ¿no? Entonces me puse a descargar camiones, me dijeron los guantes, aparte yo no le entendía regular, esto era gloves, y gloves era gloves, ¿no? Que se había ido con guantes, ¿no? Pues yo guantes aquí lo he traído, en fin, como pude. Entonces, a la hora de comer, pues fui a ver la de personal, estaba muy ocupada, no pude. Entonces, al acabar la jornada volví. Digo, yo creo que se han equivocado, porque yo soy este que ha estudiado todas estas cosas y tal. ¿Cuál? Y me ha puesto a descargar camiones. Y me dice, sí, va a estar usted una semana descargando camiones. Y luego va a estar operando el elevador, el ascensor para llevar la mercancía. Y luego va a estar va a seguir todo el camino que sigue la mercancía, porque aquí el plan de formación de los directivos es que se enteren de todo. De cómo funciona. Y entonces yo volví al hotelillo donde vivía con un cabreo tremendo, ¿no? Furioso. Y dije, bueno, yo me he venido desde España aquí a Chicago para hacer esto y tal y cual. Y luego ya, pues cuando me serené un poco, empecé a darme cuenta de que aquello estaba bien. De que estaba bien. Y luego la vida me enseñó que efectivamente era muy necesario hay muchos señoritos conocer lo que hace todo el mundo. que no quieren bajar a la arena. Pues sí, me en imagino. las empresas españolas, Imagino quiero que- decir, o en las sucesiones de las empresas españolas. Pues en aquella época yo creo que había más que ahora. Yo creo que ahora la gente está más acostumbrada a que hay que hacer de todo y que hay que echar una mano. Todavía hay gente que increíblemente llega a un trabajo. El otro día me decía un director de personal, y la primera pregunta que hace es, ¿y aquí cuántos días hay de vacaciones? ¿No? Claro, ese merece estar en la lista del paro. Bueno, en cualquier caso, la lista no del salió paro de ya ella. está suficientemente nutrida como para que, Sí, pero hay para que gente- la animemos. Para que animemos. Por cierto, señor Espinosa de los Monteros, ¿la marca Galicia existe? Bueno, yo, sin que nadie se ofenda, y por ser sincero, es decir que las marcas regionales tienen un ámbito bastante pequeño. Solo existe en el mundo una marca regional con entidad suficiente, que es California. Y California tiene un peso, un reconocimiento, una notoriedad que no tiene ninguna marca francesa ni inglesa. Nada. Entonces, son marcas que sirven para asociarse a determinada cosa. Por ejemplo, productos alimenticios o productos agrícolas o cosas de estos, sí sirve. Sí, pero tiene que ir de alguna manera bajo un paraguas del país al que pertenece. Es decir, intentar hacer campañas de promoción en China con una marca regional, si ya es difícil que sepan dónde está España, que a veces hay que ponerlo bajo el paraguas de Europa, pues intentar hacer promociones ignorando el país al que se incorporan, pues es una manera de gastar mal los recursos. Nosotros somos muy partidarios de Sí. que haya marcas de comunidades autónomas, pero bajo el paraguas de marca España. A ver, la última pregunta, Lo que Roberto. sí me imagino, aunque las marcas regionales, yo entiendo lo que dice perfectamente, lo que sí me imagino que ocurre es que hay marcas de ciudades. Es decir, que las ciudades sí tienen una... Porque imagino que Florencia, Venecia y Roma, Barcelona, Sí, sí. París, Sí, Madrid... pero el Véneto, Santiago de no. Compostela. No, no el supongo. Véneto, No, Venecia. Exacto. No la Toscana, y el Florencia. Piamonte tampoco. Ni el Piamonte Ni tampoco. la Lombardía. No. O sea, hay marcas países y marcas ciudades. Marcas ciudades. Eso Esas sí son importantes, Efectivamente. Pues entonces la marca Compostela existe. La marca Compostela es muy buena y yo voy a ir el jueves, me parece que es, a un congreso que hay sobre turismo de peregrinaciones. Y claro, los españoles y los gallegos en particular tenemos que estar muy orgullosos de lo que es el Camino de Santiago y lo que es el primer camino de Europa, ¿no? Entonces Compostela sí es conocido. Santiago es una ciudad importante. Don Carlos Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por someterse al interrogatorio de Muchas gracias, todas Fernanda, estas personas. Y muchas gracias por lo tolerantes que han sido los interlocutores. Bueno, nos vamos a ir al plato de informativos porque, como les decía, hoy ha sido enterrado, ha sido despedido el presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, que falleció en Madrid 4 días después de hacerlo el responsable del Banco de Santander, Emilio Botín. Vamos al plato de informativos, allí está Uxía Rodríguez, que nos va a contar pues cómo ha sido esa despedida y, como decía, algo simbólico que parece que se cierra una generación de una forma abrupta. Adelante, Uxía. Pues como decías, con 4 días de diferencia, España ha perdido a 2 de sus estandartes, a 2 de sus empresarios más ilustres que personificaban la llamada marca España. Ayer fallecía Isidoro Álvarez a los 79 años, los mismos precisamente que también tenía Emilio Botín. Lo hacía en el hospital madrileño en el que estaba ingresado desde el pasado miércoles y como consecuencia de una insuficiencia respiratoria
familia y de una crisis cardíaca inesperada. Esta tarde ha sido enterrado muy cerca del primer centro que el Corte Inglés inauguró en Preciados. Algunos dicen ya que con Isidoro Álvarez muere también el Corte Inglés, su esencia de la que él fue su principal guardián. 25 años como su presidente, 60 en el gigante de la distribución y siempre manteniendo la concepción familiar de ese icono. Lo que ha hecho él por toda la familia, todos los empleados del Corte Inglés, por España, el prestigio, eso es irrepetible. Sin duda una persona que ha marcado una etapa no solo en su empresa, sino en los negocios de distribución y de grandes almacenes en España y en Europa. Una persona muy trabajadora, muy honesta y que ha hecho muchas cosas por el Corte Inglés y por España. Ha dirigido una empresa muy emblemática, que ha sido referente en todo el mundo, visita obligada de toda persona que visitaba nuestro país. Porque hay que reconocer que el Corte Inglés se ha convertido durante todos estos años en una parte más de la idiosincrasia, la cultura, la economía, la historia y la vida de todos los españoles. De una pequeña sastrería, una de las empresas con mayor volumen de ventas a nivel mundial, pero siempre con ese espíritu que lo convirtió en toda una institución. La pequeña sastrería de la calle Preciados llamada El Corte Inglés la compró Ramón Areces, tío de Isidoro Álvarez, en 1936 gracias al aval de su también tío César Rodríguez, el primer presidente de la compañía. Comenzó como una tienda de ropa infantil, pero pronto se convirtió en el gran almacén que pasaría a ser una verdadera institución. Todo llegaba de su mano, desde la Navidad hasta las rebajas. En El Corte Inglés nace una nueva primavera. Todas las ciudades querían tener un Corte Inglés. Isidoro tomó las riendas en 1989 cuando murió su tío. Ganó la guerra que desde años libraba con su máximo competidor, Galerías Preciados. Las compró en 1995. Los números que deja: 91 grandes centros repartidos por toda España, a los que hay que añadir 2 en Portugal. Su plantilla se compone de 93.000 empleados directos, muy lejos de los 7 con los que empezó hace 75 años. La empresa, que también sufrió la crisis en sus propias carnes, es uno de los pilares de la economía española, con un volumen de ventas de 14.300 millones de euros. El año pasado aumentó sus beneficios por primera vez desde 2008 hasta los 174 millones. Su baza, la expansión y diversificación. Bajo la insignia del Corte Inglés se encuentran también Hipercor, Supercor, Bricor, Opencor, Esfera, Telecor, Óptica 2000, Informática El Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés o su correduría de seguros. El Corte Inglés es la tercera marca que más ventas registra en España y la 54 en volumen de ventas a nivel mundial. Pero Isidoro Álvarez deja sobre todo 2 tareas pendientes: poner estos grandes almacenes en la órbita internacional y la salida a bolsa del grupo. 2 tareas para las que ya ha dejado perfilados a los 2 encargados de cumplirlas. Mañana mismo se reunirá el Consejo de Administración del Corte Inglés para elegir a su sucesor. Todo indica que, siguiendo además la tradición, será su sobrino el que herede el trono del imperio. Hace tan solo un año lo nombró director general de la compañía, el puesto que él mismo había ocupado antes de convertirse en presidente. Ahora todo apunta a que Dimas Jimeno mantendrá en el clan las riendas de la mayor cadena de grandes almacenes de Europa. Con 39 años, él fue el encargado de pilotar el desembarco del Corte Inglés en Portugal. Su juventud la contrarrestará en cambio Manuel Pizarro, en primera línea del grupo desde hace tan solo 2 semanas. Pero la muerte de Isidoro Álvarez no se queda ahí. En el fallecimiento del presidente del Corte Inglés es otro símbolo caído que abre la puerta al relevo generacional en España, a un cambio de guardia. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. Estas eran las palabras que pronunciaba el rey Juan Carlos en su discurso de abdicación. Entonces, por sorpresa, llegó el relevo en la primera institución del país. El príncipe Felipe se puso la corona, creando una línea que se puede extrapolar a todos los ámbitos, a una España dividida entre lo que podríamos llamar la generación del rey y la generación del príncipe. La muerte de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, supuso también la simbólica muerte de toda una época. Ahora, con el adiós de Emilio Botín, el primer banco del país se queda en manos de su hija, de 53 años. Y con la de Isidoro Álvarez, los mandos de otro de los pilares pasan a su sobrino, de 39. Otra generación, 4 ejemplos de 4 adioses a 4 personalidades que marcaron los últimos decenios de la historia de España. Una España que hoy ya no es la misma que ellos encontraron. Más potente clase media. Así que hoy también nos preguntamos, Fernanda, si llegó la hora del cambio en todos los sentidos.
Bueno, pues vamos a hacernos esa pregunta. Vamos a escuchar también las primeras palabras en público de Ana Botín, que ha perdido el Patricia por el camino desde que fue nombrada responsable del banco, a la que, por cierto, veíamos con ese prompter que ha puesto de moda Barack Obama y que permite leer lo que se está diciendo de una forma más o menos discreta. Como decíamos, Isidoro Álvarez, que fallecía ayer, responsable del Corte Inglés, 79 años. Emilio Botín, que fallecía el miércoles pasado, presidente del Santander, también moría a los 79 años de edad. Vamos a detenernos un poquito en el Corte Inglés, un modelo de negocio muy exitoso en su momento, y queríamos pararnos unos minutos en un elemento que constituyó en su momento una auténtica novedad y que en parte también explica el éxito del Corte Inglés. Por cierto, mucha gente se aferró a ese producto en los años más duros de la recesión. Marina Quevegato, ¿de qué hablamos? Pues Fernando, de la gran desconocida, la financiera del Corte Inglés es una de las divisiones que sustentan su negocio. Prácticamente uno de cada 3 euros que ingresa el grupo es a través de la tarjeta de crédito El Corte Inglés, una forma de pago que utiliza casi el 25% de los residentes aquí en España. El volumen en compras con la tarjeta propia del Corte Inglés ascendió el año pasado a 10,6 millones de euros. Pero además del consumo de la tienda, hay que hablar también de créditos. Según los últimos datos, en el 2012 la financiera del grupo concentró el 42% de todos los préstamos de nuestro país para la compra de bienes de consumo. Eso significa que concedió más de 6.600 millones de euros en crédito, situándose, por ejemplo, por encima del BBVA en esta categoría. El Santander, que también se encontraba por debajo del Corte Inglés en los minicréditos, pasó a controlar el año pasado el 51% de la financiera del grupo. No podemos dejar de mencionar su papel durante la crisis del año pasado. Con el grifo del crédito cerrado, la financiera del Corte Inglés registró un aumento del 6% de la demanda de préstamos para la adquisición siempre de bienes de consumo, un crecimiento que no se veía, Fernanda, desde el 2008. Pues efectivamente mucha gente que recurrió a la tarjeta del Corte Inglés para bueno, pues poder superar los momentos más complicados de la recesión que mucha gente vivió particularmente en sus carnes. Julio, yo no sé qué tuvo de singular el modelo del Corte Inglés para convertirse en un gigante de las características que acabamos de escuchar. Hombre, yo creo que en su momento fue absolutamente innovador, ¿no? O sea, el tratar de meter todas las tiendas en un Corte Inglés. Es un poco, digamos, aquellas tiendas que había en los pueblos donde se podía comprar una camisa, un cepillo de dientes y una palangana, ¿no? Y al mismo tiempo una libra de chocolate. Y un quinto de cerveza. Y un quinto de cerveza, porque también que lo consumías allí mientras. Sí, con un poco de tortilla o queso. Es decir, es un poco esa idea, ¿no? De meter en un único edificio toda una cantidad de servicios que van desde alimentación, ropa, electrodomésticos, y eso tuvo un circuito vital, que prácticamente llega pues, hasta los años 2000, en donde eso mismo, pero muchísimo más a lo grande, son las áreas comerciales. Es decir, un modelo importado de Estados Unidos en este caso, claro, los famosos malls que allí... de las malls americanas, y bueno, es decir, yo no sé hasta qué punto, digamos, es ya un circuito vital que ya ha caducado o no, ¿no? Lo que pasa es que ojalá lo que es la nueva dirección encuentre el camino. Claro, el camino de darle un sentido nuevo, ¿no? A ver, por aquí. Sí, contestando a primeira pregunta, vamos a ver, o Corte Inglés se expande cando en España aparece o consumo. Quero decir, en España hasta os anos 70 o consumo era de supervivencia. Entón, os anos 70 o 2000, digamos, hai unha expansión do consumo no que se instala o Corte Inglés traendo as técnicas importadas de como funcionan os grandes almacenes, ¿no? Entón, o Corte Inglés destroza o pequeno comercio montado nesa ola de consumo de masas, pois ten esa enorme expansión incorporando aquí o que copia o que adopta por aí. E acaba cos seus competidores, non? Todos os que en Coruña iban ao Pote, ao Pilar, ao Couto, en Ferrol, etc., todo eso desaparece, non? Porque ese é o modelo, non?
Las propias galerías Preciados acaban siendo absorbidas finalmente por el Corte Inglés. Pero es un modelo innovador en Europa, porque en Europa no hay cosas parecidas. La hay en Estados Unidos, en Europa bueno, no. Sí, efectivamente. No, en Europa hay galerías sueltas. No, pero en Europa en los años 70, 80, 90... No hay cortes ingleses. No había nada similar. En Italia hay una cosa que se llama la Rinascente, pero que es no tiene ni comparación, y la hay solo en un par de ciudades. En Roma, sí, yo creo que... En Lafayette es en París. Esto Harrods es en Londres. Bueno, Harrods tenía alguna tienda más, ¿no? Pero inicialmente es Londres. Es decir, que este modelo de una tienda que está presente en las ciudades más importantes... y que es igual en todos los sitios. Que es igual en todos los sitios. Es un modelo solo norteamericano, que hay pocos además. En Norteamérica son Saks y algunas grandes cadenas de almacenes, porque en Francia hay, por ejemplo, los Intermarchés, los Mamut, pero que son básicamente centrados en alimentación. Sí, es básicamente alimentación. Es decir, que no hay, ese modelo no lo hay en otros países. A ver, espera, que remate esta argumentación. Fui yo quien lo perdona, Manolo. E aí, Julio, o insinuaba eu o vou decir, non? O modelo do Corte Inglés está en crise. É un modelo bello. O sea, un modelo que na expansión de consumo, que agora está en recesión, pero que na expansión de consumo que se inicia a partir dos anos 90, elixe un modelo diferente, no que os seus competidores son, en primeiro lugar, os grandes centros comerciais ocupados por tiendas de cadenas especializadas. Eu creo que é así, o sea, cando alguna persona pensa en comprar textil, va a Inditex. Cando estás pensando en comprar en deportes, non vou decir a tenda porque non é galega. Cando estás pensando en muebles, vas a outro sitio, ou en electrodomésticos en outro sitio, non? Digamos, todos os elementos de ventaxa competitiva que tuvo o Corte Inglés están difuminados, e hai un modelo de competencia novo que lle está facendo moito dano. Ademais, a brutal recesión da economía española provocou enormes problemas ao Corte Inglés, que eu creo que as contas contables dunha compañía desta dimensión soportan contablemente, pero na realidade aí hai moitos problemas. É certo que o Corte Inglés ten algúns elementos que lle permiten, en fin, se acertan na nova estrategia, sair ben. Quero dicir, esa enorme rede de centros, o prestigio que ten, que esas tendas estén situadas nos centros das cidades, que é un elemento moi fundamental. Todo eso é unha base enorme para que eles se recompongan, pero esa recomposición é necesaria. Quero dicir que o modelo do Corte Inglés é un modelo que se corresponde cunha década pasada. Os escucho enseguida, pero efectivamente, bueno, se produce la muerte de Isidoro Álvarez. Cabe suponer que el recambio, la sustitución estaba ya organizada y quizás en ese plan de futuro entraba el fichaje reciente de una persona, Manuel Pizarro, bueno, pues que tiene el perfil profesional que tiene. Pizarro nos visitaba en este plató, hace unas semanas y dejaba clara constancia de su pensamiento liberal, que no sabemos si va a aplicar exactamente al frente del Corte Inglés, pues en su núcleo duro va a estar a partir de ahora. España tiene que competir más y mejor en los mercados. Si no es un tema de reforma del mercado laboral, es que como este bolígrafo lo hagamos peor o más caro que en China, no vamos a vender un bolígrafo. Ese es el problema. Y para eso lo que hay que hacer es ajustar la calidad, aportar innovación, aportar talento. España no volverá a competir más por precio, volverá a competir por calidad a un precio adecuado. Y eso es educación, eso es formar a la gente, y eso es, en fin, medio plazo, y es decisión, y es saber dónde estamos. Entonces no es un tema de que alguien con una varita mágica te cambie el sistema laboral y diga, bueno, ya somos competitivos, ¿no? Si la competitividad son las empresas. Y eso es lo que ¿Empleo incluso a costa del estado del bienestar? Empleo a costa de lo que sea, porque la alternativa es el desempleo. Bueno, contundencia en las respuestas de Manuel Pizarro en esa entrevista. Suponemos que va a aplicar esas fórmulas a la gestión del Corte Inglés, que va a tener al frente de la compañía a Dimas Martínez, que es sobrino del fallecido Isidoro Álvarez, en una compañía que, por cierto, la dirección de la misma ha ido bueno, pues, trasladándose de sobrino en sobrino, no de hijo en hijo, por una serie de vicisitudes biológicas de sus diferentes responsables. Os escucho enseguida, pero como decíamos, coincidencias de la vida, la muerte de Isidoro Álvarez prácticamente coincidió con la del señor Botín la semana pasada. Emilio Botín fallecía el miércoles, Isidoro Álvarez lo hacía el domingo. Hoy ha habido junta de accionistas y hemos escuchado a la nueva presidenta por primera vez, Patricia Ana Botín, que se ha dirigido a los accionistas por vez primera, como les decía, una mujer que no se prodiga mucho en los medios de comunicación, más bien no se prodiga nada. Ya bueno, pues realizado una intervención en la que ha hablado de continuidad, aunque ha reconocido que la tarea que tienen delante no va a ser fácil.
quiero que mis primeras palabras en esta Junta General sean un recuerdo muy especial a la memoria de nuestro anterior presidente, Emilio Botín. En sus cerca de 30 años en la presidencia del banco, colocó al Santander como primera entidad de la eurozona y como uno de los primeros 10 bancos del mundo en capitalización bursátil. Hoy, gracias a su visión, el Santander no solo es más grande, sino más diversificado y más sólido, como lo prueba su resistencia a lo largo de la crisis financiera, siendo una de las 3 únicas grandes entidades financieras internacionales que ha atravesado la crisis sin pérdidas en un solo trimestre. Su apoyo a iniciativas en el ámbito de la educación y la cultura ha sido también sobresaliente, convirtiendo al Santander en una entidad de referencia por su compromiso con la universidad y con la sociedad. Mirando a futuro, seguiremos en línea con esta estrategia y trabajaremos para afianzar aún más la cultura Santander, que es la base del crecimiento sostenible, con la voluntad de contribuir al progreso económico y social. Mi ambición consiste en mantener esta trayectoria del éxito a la que voy a dedicar el mayor de mis esfuerzos. Bueno, primera intervención de Ana Botín, con el traje corporativo, traje de raya diplomática en versión femenina, pañuelo rojo al cuello, y gente muy dispuesta a decirle a Ana Botín que es la mejor del mundo. Supongo que era el momento. He seguido con mucha atención e interés su intervención y puedo decirla con absoluta seguridad que he visto en usted, sí, he visto en usted claridad, seriedad, realidad y profesionalidad. Y todo esto genera en mí una mayor confianza como accionista de esta casa que soy para seguir confiando aún más en el Banco Santander y, por supuesto, en usted. Felicitarla por su reciente nombramiento como presidenta del grupo, con el cual no puedo estar más de acuerdo. Bueno, parece que fue una junta facilita para Ana Botín de momento. Parece que si me permites hacer la broma, a mí me recuerda esa escena que es muy graciosa, de Pretty Woman, en que Richard Gere lleva a Julia Roberts, todavía antes de convertirse en princesa, cuando todavía era Cenicienta, a una tienda y le dice: hágame más la pelota, por favor, no me llega, hágame más la pelota. Pues efectivamente. Por favor, hágame más la pelota. Efectivamente, esto era hágame más la pelota. Era una cosa increíble. Bueno, después de citar a los clásicos por parte de Roberto, creo que alguien tenía que decir algo sobre el clásico de Richard Gere. Bueno, no te vayas a pensar, es un gran clásico. Ostras, hasta 16 veces la han pasado. No, bueno, esto con gran éxito de audiencia. Esto se contradice, lo que acabamos de ver se contradice un poco con una parte de los accionistas que parece ser que no estaban muy por la labor de que Ana P., que es como le llaman en casa, en familia y tal, que fuese la presidenta del Santander, ¿no? Yo creo que, aparte del éxito personal que pudiera, de la capacidad de decisión que podía tener el padre, Emilio Botín, en toda la gestión del Santander, hay un consejo de administración y hay unos profesionales que van a ser los que van a tomar las grandes decisiones. Es decir, yo creo que el papel de ella es muchísimo más fácil que probablemente el del consejero delegado o el del vicepresidente o los ejecutivos, que son los que tienen que tomar. Yo no tengo duda de que van a seguir, probablemente no el crecimiento que tuvo el banco, pero tampoco en los últimos años, pero tampoco la situación es la misma. Es decir, venimos de tiempos maravillosos donde se compraba. Como crecieron hasta ahora, se lo comerán todo. Claro. Bueno, Ana Botín, que, bueno, entre otras cosas, va a presidir un banco de unas dimensiones que la convierte en la primera mujer, yo creo que del mundo, que tiene bueno, pues la oportunidad de dirigir una entidad del volumen que en estos momentos tiene el Banco Santander. Me vais a permitir hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos con una persona que por vez primera se va a someter a las preguntas de una periodista, en este caso, desde que ha sido nombrado para su nuevo cargo. Primer medio de comunicación que va a entrevistar a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, desde esta tarde. Enseguida volvemos.